Bueno, yo empecé porque siempre de chica quería relacionarme con la comunicación, no sabía muy bien a qué. Y la verdad que sí, en principio estuve vinculada con los medios porque cuando era muy chica, apenas tenía 12 años, llegué a una radio como oyente, a ver, a conocer, y desde ese momento nunca dejé de trabajar en la radio. Trabajar desde la colaboración, desde ayudar. Imagínate, una nena de 12 años, ávida por conocer y experimentar, hacía en la radio todo lo que era necesario para poder colaborar, para aprender. Y bueno, así empezó mi contacto con los medios de manera súper informal, hasta que después, bueno, a mí me gustaba mucho el deporte y el fútbol, y cuando terminé la secundaria me metí a estudiar periodismo deportivo. Inmediatamente ya estaba en la radio, porque desde chica, desde que conocí la primera vez, nunca dejé de ir a la radio. Y bueno, después todo se hizo un trabajo, ¿no? Una profesión, un oficio. A todo esto va acompañada siempre la pasión, y además cuando terminé de estudiar periodismo deportivo, que ya hacía mis trabajos en distintos medios, empecé a estudiar locución inmediatamente después y bueno, también le di otro sentido a la carrera, porque no solo se trata de hablar de deportes, sino también una manera de expresar, la mejor manera de usar la voz. Y si bien yo no me siento locutora tradicional, creo que ha sido para mí un gran aprendizaje para desarrollar mi tarea, que es el periodismo. Increíble experiencia, porque viajar en ese momento, en el 2002, era prácticamente una utopía, porque el país había estallado en el 2001 y conseguir dólares empezó a correr lo de la visa para Estados Unidos. El Mundial de Básquetbol fue en Indianápolis, en Estados Unidos, y yo había ido, mi primera cobertura importante fuera de Mar del Plata había sido a Neuquén, a lo que era el premundial de básquet, y la selección argentina hizo un torneo espectacular con Ginóbili. Empezaba a crecer en plenitud lo que iba a ser ese gran equipo que fue subcampeón del mundo. Entonces, bueno, quise viajar y quería estar en Estados Unidos, y todos los que viajamos para cubrirlo periodísticamente aspirábamos a mejorar el 8º puesto del mundial anterior, y terminamos jugando la final en una recordada definición que, más que Yugoslavia, merecía ser Argentina campeón del mundo. Ahora, en perspectiva, uno valora lo que representó ese torneo para la generación dorada, porque fue el verdadero inicio de toda esta historia, que todavía está vigente. Y además fue el torneo, yo creo, y muchos coinciden, el que mejor jugó Argentina con esta conformación. Bueno, en principio el hecho de compartir con los periodistas de élite, porque son los que uno admira a nivel internacional, los que están en las cadenas internacionales desde el comienzo, ¿no? Es como que te vas deslumbrando de a poco, año tras año. Yo cuando cubrí la primera final de NBA fue cuando Ginóbili fue campeón con Oberto en el 2007. Ya tenía unos años de viajar, y igualmente fue como conocer un mundo diferente, y al que quise volver cada vez que pude, porque pasó, bueno, este año que también estuve en la final con San Antonio campeón, el año pasado con la final que jugó Manu, aunque perdió, realmente este año pudimos tener la revancha, y ahí te das cuenta por qué es el mejor básquetbol del mundo, la mejor organización. El respeto al trabajo del periodista es muy importante, porque a veces acá perdemos de vista esto de lo importante que es para una organización tener a alguien que va a cubrir un acontecimiento. Y en la NBA son muy respetuosos, sobre todo del periodismo extranjero, y le dan todas las comodidades. Y además, bueno, es un mundo deslumbrante porque, no sé, ya uno con ver las instalaciones de los partidos de la NBA, las franquicias y las grandes estructuras, con ver los vestuarios, cómo se manejan además las grandes estrellas. Bueno, por ejemplo, si hablamos de NBA, me sorprendí antes de conocer toda esta estructura. Mucho más me sorprendió, por ejemplo, conocer a Kobe Bryant en el preolímpico de Las Vegas en el 2007 también. Venía con una actitud de quebrar esa barrera. Él había tenido un problema de una denuncia de una mujer y quería limpiar su imagen, y se mostró con los periodistas como si fuera
el jugador más desconocido del planeta y era el número 1. Bueno, primero Beijing 2008, una locura total ya conocer China y además vivir ahí en carne propia lo que es estar siguiendo a los atletas, coordinando horarios, trasladarse. Además, uno como se autogestiona toda la cobertura, tiene que hacer toda la logística, no solo del backup que uno tiene como periodista para ir a cubrir las cosas, sino de traslados, de hacer un trabajo de campo, de medir los tiempos y las distancias, de tomar decisiones, porque en los Juegos Olímpicos, sobre todo, hay mucho de intuición para el periodista, porque tal vez hay 3 cosas al mismo tiempo y vos tenés que elegir a dónde ir. En mi caso, por supuesto, siguiendo a los marplatenses, era una fija. De hecho, cubrir la medalla de oro de Juan Curuchet en el velódromo en China fue una bendición, porque yo iba a estar ahí, sí o sí, pero había muchos periodistas que tenían la duda. Un atleta de 43 años puede lograr algo importante en un Juego Olímpico. Creo que la anécdota para mí en coberturas de Juegos Olímpicos, también sumando Londres 2012, que fue una experiencia espectacular, fue justamente esa, tener la intuición de que algo importante iba a pasar con Juan Curuchet en ese torneo, después de haberle seguido además toda su trayectoria, de tenerlo como referente del deporte de Mar del Plata y estar en el centro de prensa de lo que iba a ser la participación de Curuchet en el velódromo y convencer a los periodistas argentinos de que vayan al velódromo, que iba a pasar algo importante. Ese día jugaba Argentina-Brasil al fútbol y los periodistas, si bien había tiempo entre la competencia de Curuchet y lo que iba a pasar con el fútbol, los periodistas querían ir tranquilos a ver el fútbol, nada más ni nada menos que una Argentina-Brasil con Messi en la cancha. Yo estuve un tiempo tratando de convencer a los periodistas que vayan al velódromo. Algunos fueron porque iban a ir, otros me creyeron y fueron al velódromo, y esto lo puede certificar Gabriel Curuchet, que también lo vivió ahí muy de cerca. Y algunos dijeron, bueno, decirle a Curuchet que si no voy, que largue. Bueno, ese periodista todavía se está arrepintiendo porque se perdió la medalla de oro de Beijing 2008. Y te digo, para mí no hay una cosa que recuerde más de los Juegos. Estar ahí, llegar al velódromo casi con el tiempo justo porque había que viajar 43 minutos en micro, ubicarnos ahí y disfrutar de esa prueba, la americana, que terminó con las lágrimas de Curuchet, con el esfuerzo de Walter Pérez, con la revancha de lo que había sido la participación anterior y tenerlo casi desmayado a Curuchet en el aire, con el micrófono de la radio en Mar del Plata en ese momento, hablando para la ciudad y diciendo preparen la autobomba, ser la primera que estaba ahí para que Curuchet hablara con la gente de Mar del Plata, fue sin dudas lo más lindo que me pasó cubriendo Juegos Olímpicos. Bueno, yo creo que es un gran compromiso ser periodista y lamentablemente no está eso tan incorporado en los periodistas jóvenes de la actualidad. Es como que a veces se habla por hablar y para mí el periodismo es una tarea que requiere de gran responsabilidad, de decir las cosas con argumentación, de comprometerse con cada una de las cosas que uno cubre y de respetar al otro, de contar las cosas buenas, las cosas positivas de los deportistas y entender que hay un ser humano detrás del deportista que hace todos sus esfuerzos, porque a veces en el periodismo deportivo puntualmente se analiza todo de acuerdo al resultado. Y bueno, justamente en el amplio espectro del deporte en general y sobre todo en el amateur hay que tener en cuenta todo lo que pone una persona para poder llegar a competir. Tal vez los argentinos estamos unos pasos atrás en cuanto a lo que es la preparación, ahora se ha mejorado bastante, pero cuando vemos a los atletas nuestros competir y medirse con potencias, ahí realmente nos damos cuenta de todo lo que nos falta. Entonces creo que desde el periodismo hay que tener la responsabilidad de poner en contexto cada situación y además es una profesión que uno la desarrolla 24 horas. No hay manera de dejar de ser periodista. Todo el tiempo la necesidad de estar actualizado, de leer, de conocer.
Y también algo que es fundamental, el periodista tiene que tener el contexto histórico de cada cosa que pasa. Y también ese es un gran desafío, no hablar por lo que pasa en el momento, sino que saber que si algo está pasando ahora es porque alguien hizo algo antes. Y eso también es como una premisa que yo trato de imponerme cada vez que realizo mi tarea. ¿Viste toda esa información que a veces pasás de largo? Sabemos de eso. Con Federada Salud tenés planes de salud 100% compatibles con los tuyos. Cuando estás protegido, vivís tranquilo. Federada Salud. Si te hace bien a vos, nos hace bien a todos. Conocenos entrando en federada.com. En Mar del Plata, Hipólito Yrigoyen 2101. Teléfono 492-0790. En la señal de bienestar es tiempo de la partida. El reencuentro la semana que viene. Ahora a pasarla bien. Chau, chau.